por las rutas del mundo. La historia del té es casi tan antigua como la historia de China, país de origen del té. Fueron los chinos quienes descubrieron la planta, desarrollando una cultura muy particular del té, que no solo pertenece a China y a Oriente, sino que se ha ido extendiendo al resto del mundo, lo que ha supuesto una gran contribución a la humanidad. La cultura del té de China. Actualmente, el té junto con el coco y el café es una de las bebidas más consumidas mundialmente. Diariamente se consumen 3.000 millones de tazas de té en todo el mundo, lo que pone de manifiesto la importancia del té en nuestra vida cotidiana. Pero, ¿dónde tiene su origen el té? El origen del té se encuentra en el sudoeste de China. En el interior del sudoeste de China está situada la provincia de Sichuan y la ciudad de Chongqing, donde habita una 10ª parte de la población china. Topográficamente se trata de una depresión natural, rodeada de montañas y en donde las lluvias son muy abundantes. Y claro está, es la llanura por la que fluye el gran río Yangtze. La montaña Mounting es el lugar de origen del té. Está situada a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Con un clima de neblina durante todo el año, cuenta con una exuberante vegetación de plantas de té. La estatua que aparece rodeada de flores de té representa la figura de Wu Lizheng, quien según consta en los registros históricos fue el primer cultivador de té. Hace más de 3.000 años ya existían plantaciones de té en la región de Pashu. Según el registro del reino de Huayang de las dinastías Jin, Wu Lizheng del reino de Shu todos los días se dedicaba al cultivo de té. Un día un hada, conmovida por su arduo trabajo, bajó del cielo y decidió casarse en secreto con él para cultivar juntos el preciado té. Wu Lizheng fue considerado siempre un maestro o semidios del té. Según cuenta la leyenda, esta es la casa en donde Wu Lizheng descansaba. Durante las dinastías Han ya existían mercados de té. En el libro Tongyue de Wang Bao podemos encontrar registros de compras de té en Wuyang, que corresponde al actual distrito de Pengshan de la provincia de Sichuan. Esta es una planta de té muy antigua. En un libro de bambú de la dinastía Han del Oeste, desenterrado de la tumba Ma Wantue de la ciudad de Changsha, capital de la provincia de Hunan, fue ya encontrada la palabra Chaling, que significa valle cubierto de plantaciones de té. Podemos afirmar, pues, que la provincia de Sichuan fue la primera que cultivó té, y desde allí su cultivo fue introduciéndose al centro y sudoeste de China. A lo largo de miles de años de historia, nuestros antepasados desarrollaron la espléndida cultura del té, abarcando todo el proceso desde la siembra, el cultivo, recolecta y su manufactura, lo que ha supuesto una gran aportación a la humanidad. En aquella época, la China central y la región del sudeste eran el centro político, económico y foco cultural del país, y tomar té se convirtió en un hito de moda en los círculos sociales de la clase alta de la zona. Durante la dinastía Jin del oeste,
Para los nobles y oficiales, tomar té y ofrecerlo a los invitados era considerado como un modelo de vida sencilla y modesta. En el año 493, para promover este hábito de sencillez, el emperador Chiwu prohibió usar animales para los ritos de sacrificio, permitiendo solamente utilizar trigo de harina y té. Las regiones productoras de té debían contribuir cada año y aportar té para los ritos religiosos celebrados en la corte. Durante la dinastía Tang, el té se introdujo en el Tíbet y en las regiones en donde vivían otras minorías étnicas. Para llegar a esas regiones fronterizas, los comerciantes tenían que recorrer un largo camino. Actualmente los lugares en donde descansaban los cargadores ya están cubiertos de hierbas y el único vestigio que queda son estas profundas huellas de pisadas de caballo. Desde China el té fue siendo introducido a otros países. Según consta en los registros históricos, el primer país fue Japón. Dicen que en el año 816 el monje japonés Eisai llevó semillas de té a su país. Hacia el año 830 el té llegó a la península de Corea. Y aproximadamente unos 800 años más tarde el té se llevó hasta Europa. El primer país en comerciar con té fue Holanda, en el año 1610, y desde allí fue llevado a Inglaterra y Francia. Actualmente, Inglaterra figura como el segundo país mayor consumidor de té. Más tarde, y al ser colonia británica, el té llegó a la India y actualmente ocupa el tercer lugar mundial. Hoy día la India es una de las grandes productoras de té. Desde la India fue introducido a Sri Lanka y a los países del sudeste asiático. Durante las dinastías Tang y Song, la producción de té experimentó un aumento considerable y el consumo de té ya era considerado como símbolo de poseer una posición social privilegiada. Ya desde entonces empezaron a realizarse estudios sobre la cultura del té. Lu Yu, erudito y gran amante de la dinastía Tang, fue considerado como gran maestro del té. Gracias a su famosa obra clásica, Las formas de tomar té, se puede hablar ya del asentamiento de la cultura del té. En cuanto al estilo de tomar té, los hábitos cambiaron mucho en relación con sus inicios. Las casas de té fueron el sitio de reunión de numerosos poetas y se convirtieron en escenario habitual de creaciones de poemas. A medida que los contactos y las relaciones con los países del Asia Central y Europa se hacían más frecuentes, la cultura del té se vio favorecida, pues empezó a contemplar la necesidad de hacer innovaciones en cuanto a los utensilios para preparar té. En esta labor se tuvo en cuenta la estética y la gran riqueza en el diseño y color. Durante la dinastía Tang, no solo se desarrollaron las buenas tradiciones culturales de las dinastías anteriores, sino que también se absorbieron las esencias culturales de otras etnias y naciones. Gracias a la influencia del pensamiento confuciano, budista y taoísta, y junto con la labor y los esfuerzos de cultivadores de té de diversas épocas, pudo formarse sistemáticamente la cultura del té. Zhu Yuanzhang, primer emperador de la dinastía Ming, mandó sustituir el té empaquetado por el té suelto. Esto supuso un gran giro en la historia de la evolución del té. A partir de entonces, el té, que antes era consumido y exclusivamente por la clase alta, comenzó a entrar y formar parte de la vida cotidiana de todos los hogares chinos. Durante este periodo, aparecieron libros específicos y estudios especializados sobre las técnicas de preparación del té. También mejoró considerablemente la cantidad y la calidad de los utensilios para preparar té. Durante las dinastías Ming y Qing, las calles rebosaban de casas de té y restaurantes, donde la gente podía disfrutar de las danzas, cantos, narraciones
y cuentos tomando una taza de té. China es un país multiétnico. Todas las minorías étnicas chinas tienen su propia cultura y características y se influencian mutuamente, fenómeno que ha contribuido al florecimiento de la cultura del té. Según la calidad y sus formas de elaboración, el té chino se divide en los siguientes tipos: té verde, té de jazmín, negro, oolong, té amarillo y té oscuro. Entre ellos, el té negro es fermentado, el té oolong es semifermentado y el té verde y de jazmín no se someten al proceso de fermentación. En cuanto a la distribución, el té verde es el más difundido, pudiéndose encontrar en todas las regiones productoras de té. El té oolong se encuentra fundamentalmente en las provincias de Fujian, Guangdong y Taiwán. El té oscuro es milenario y se consume en las regiones fronterizas donde viven las minorías étnicas, de ahí que también sea conocido como té fronterizo o té de caballo. China es un país con un vasto territorio muy rico en recursos naturales. Cada región productora de té tiene su propio té de buena calidad y su propio estilo particular de prepararlo. Por eso aparecieron diversos estilos de tomar té, siendo reflejo de la herencia recibida de la evolución histórica y de los diferentes usos y costumbres de las distintas regiones y etnias. En China, servir y tomar té en circunstancias tan diversas como cuando se charla con amigos, al salir de excursión o en reuniones forma parte del modo de vida tradicional chino. El té chino se caracteriza por su forma de elaboración tradicional y artesanal. Incluso el proceso de secado de la hoja de té se realiza a mano. Generalmente las hojas de té deben secarse recién cosechadas, cuando aún conservan su delicioso aroma. El proceso de secado se divide en 4 fases, que van desde exponer las hojas a altas temperaturas, enfriarlas, ponerlas al aire y al final depositarlas en un panel donde se completa el proceso de secado. Todo el proceso depende del cuidado y de las manos del trabajador, evitándose así que el té sea contaminado por otros instrumentos y pueda conservar de esta manera su sabor original. La aldea de Longjing pertenece a Hanzhou, la provincia de Zhejiang. Es famosa por su producción de té. Cada año en primavera, que es la estación más propicia para la recolecta del té, se celebra en dicha aldea un concurso de cosecha de té que, además de permitir que los cultivadores exhiban sus técnicas, simboliza las grandes esperanzas de conseguir una buena cosecha anual. Que el concurso de té comience ya. Organizar concursos es una práctica usual en las zonas productoras de té. El té fue penetrando paulatinamente la vida cotidiana del pueblo chino y dio lugar a un fenómeno cultural en la vida social. En el concurso se nombra al mejor cosechador y al mejor secador de té, y el fallo es emitido por los expertos. En las zonas productoras de té, el concurso se convierte en un gran festival y todo un honor para los trabajadores. El Museo del Té de China se encuentra en la tierra natal del té Longjing, provincia de Zhejiang.
En este museo se expone una maravillosa colección de objetos relacionados con el té, que muestra su evolución milenaria, reflejando del mismo modo la espléndida y milenaria cultura china. El té Longjing es el té verde de mejor calidad. El emperador Qianlong de la dinastía Qing, durante una visita a esta zona, se disfrazó de campesino para cosechar personalmente este tipo de té y nombró 18 plantas reales de té. A partir de entonces, el té Longjing empezó a ser famoso en todo el país. Los habitantes de Hanzhou aseguran que el té Longjing preparado con el agua de la fuente de Hupao resulta especialmente delicioso. Esto es Longjing, tierra que da el nombre al famoso té Longjing. En esta aldea todas las familias cultivan té y todos son especialistas en el uso de técnicas tradicionales. Nuestras cámaras siguen a la señora Xu Xuanlang para subir a la montaña cubierta de plantaciones de té. En mi familia somos 4 personas. De generación en generación nuestra familia ha vivido del cultivo del té. Poseemos una quinta parte de una hectárea de plantación de té, lo que constituye toda nuestra fuente de ingresos. Cosechar té es una labor muy delicada. Recolectar hojas de igual tamaño y sin que se rompan son factores importantes en la recolecta. Muy temprano, con el rocío de la mañana, es la hora más propicia cuando el peciolo no cambia de color. Es importante saber a qué altura del peciolo se deben cortar las hojas. Un buen té siempre debe cosecharse con 2 hojitas y un germen, ni más ni menos. El marido de Xu Xuanlang está secando té. Las hojas recién cosechadas deben secarse enseguida. Durante todo el año salen de madrugada y vuelven al atardecer. Como dice una canción popular, ¡ay! Nadie puede imaginarse que la fragancia de una taza de té es fruto de un trabajo tan duro. Centenares de miles de cultivadores de té, al igual que ellos, no solo se ganan la vida, sino que también contribuyen al enriquecimiento y a la base de la cultura del té. El gobierno chino concede mucha importancia a la educación sobre la cultura del té. En la Facultad de Estudios del Té de la Universidad de Zhejiang se forman expertos en té y se realizan estudios profundos sobre sus características y la cultura del mismo. El estudio de té en las universidades se inició en la década de los años 30. Actualmente existen 9 universidades en las que se puede llevar a cabo estudios del té como especialidad, así como programas de maestría, doctorado y posgrado. Asistimos a una clase de técnicas y arte de preparar té, en la que la profesora explica paso a paso las formas de preparar y apreciar el té, haciendo por supuesto demostraciones. Las damas deben sujetar la taza de té con las 2 manos. Primero, se levanta la tapa de la taza para oler la fragancia. Y luego, con la tapa, se apartan a un lado las hojitas flotantes de té. A continuación, se pasa a examinar
el color del agua. A continuación, encima de la taza se pone la tapa inclinada y ya se pueden empezar a tomar pequeños sorbos de té y degustarlo. Los caballeros pueden tomar té con una sola mano, como símbolo de elegancia. En China se le concede mucha importancia a los estudios sobre té y se han obtenido grandes avances en este campo. Se han investigado y recopilado muchos documentos antiguos y material histórico, y se han editado y publicado tesis, artículos y libros especializados sobre té. La cultura del té de China cuenta con una historia milenaria y un contenido muy rico. En mi opinión, los libros desempeñan un papel fundamental en la difusión y desarrollo de la cultura del té. Desde mi punto de vista, tenemos dos cometidos principales, que son, por una parte, investigar los documentos históricos, herencia legada por nuestros antepasados, y por otra parte, intentar aunar la cultura tradicional del té con la moderna, para poder difundirla. 把传统的茶文化和现代的文化结合起来，然后呢，要传播开去。El desarrollo del té siempre ha estado estrechamente relacionado con las religiones. En la dinastía Tang, el Zen, la escuela budista más extendida en China, estaba en boga. Durante la meditación, de noche, estaba prohibido comer y dormir, y solo se permitía beber té. Zen es una palabra del sánscrito y significa perfeccionar el corazón a través de la meditación. Era más que probable que durante las meditaciones en silencio y con los ojos cerrados entrara sueño. Por esa razón, permitían tomar té. En esa época, todas las escuelas budistas daban mucha importancia al té. Desde la dinastía Han, los asuntos relativos al té simbolizan la riqueza del templo budista. Allí se cultivaba y se preparaba el té. Los monjes, como contaban con grandes recursos, se dedicaban a investigar con el objeto de mejorar la calidad y difusión del té. Por eso no es de extrañar que actualmente algunas marcas famosas de té y los diversos estilos de preparar té tengan su origen en los templos budistas. El templo taoísta de la montaña Qinchen, cuna del taoísmo, posee plantaciones de té famoso en todo el país. El aire limpio y fresco, el agua tan dulce de la fuente y el ambiente natural hacen que este té se desarrolle en unas condiciones óptimas.
Los monjes cultivan té no solo para el consumo propio, sino que constituye una verdadera fuente de ingresos para el templo. El té también siempre ha estado íntimamente relacionado con la literatura china. A lo largo de la historia, numerosos literatos, historiadores, monjes e intelectuales dedicaron miles de poemas al té, describiendo la belleza de las plantaciones, el aroma del té, el gran gusto por el té y el trabajo laborioso de las cosechadoras. A pesar del tiempo transcurrido, estos poemas, creativos y con hermosos ritmos musicales, siguen perviviendo en el sentir popular. Esta es la casa de Su Tongpo, gran literato de la dinastía Song. En este ambiente tan agradable junto al pozo, un puente y con el fluir del agua, Su Tongpo y sus dos hijos tomaban té y recitaban sus versos inmortales. A propósito de Pu Songlin, célebre escritor de la dinastía Qing, existe una anécdota muy curiosa. Según se cuenta, Pu Songlin abrió una casa de té frío y en lugar de cobrar dinero pedía a los viajeros que como pago contaran una leyenda sobre dioses y diablos. Al cabo de mucho tiempo y con todas esas leyendas recopiladas, Pu Songlin escribió una obra muy conocida en la que se incluyen todos estos cuentos, convirtiéndose así en un clásico. Yuan Shen, poeta de la dinastía Tang, escribió una serie de versos sobre el té, describiendo las técnicas de producción y su preparación, así como las agradables sensaciones que experimentaba al tomar té. Cada día, los cultivadores de té trabajan sin descanso, cantando y bailando. De ahí que empezaran a aparecer los cantos, bailes y las piezas teatrales en las que el té era el tema principal. El té tiene una historia tan antigua como la historia de China, cuna de la cultura del té. Con el descubrimiento y posterior difusión de la cultura del té, China ha contribuido en gran medida a la civilización humana.
El té, como paisaje cultural particular de China, contiene las experiencias valiosas del pueblo chino, transmitidas de generación en generación, y refleja la historia del pueblo y su convivencia en armonía con la naturaleza. En el distrito Anxi, al sur de China, la producción de té ya constituye la base fundamental de la economía regional y es la tierra natal del té Tie Kuan Yin, un tipo de té oolong. Según dicen, en el año 1736 fue hallada una planta de té muy rara que exhalaba un aroma agradable. Sus semillas oscuras y lisas como el hierro se parecían al Bodhisattva o Kuan Yin. Por eso el emperador Qianlong le dio el nombre de Tie Kuan Yin, que significa Kuan Yin de hierro. A partir de entonces, el té Tie Kuan Yin empezó a ser famoso en todo el país. El té ha desempeñado un papel importante en el desarrollo económico de China. Las principales provincias productoras de té son Zhejiang, Sichuan, Hunan, Yunnan, Fujian, Guangdong y Taiwán. En las regiones productoras de té podemos encontrar pequeños talleres familiares donde trabajan todos los miembros de la familia. También existe la mediana empresa, que cuenta con equipos semimecanizados y semiautomáticos. Y por supuesto, las grandes empresas productoras de té que aprovechan bien los recursos de la región y a la vez perfeccionan sus técnicas de producción. Esta es la sala de exposiciones de la cultura del té en el distrito Anxi de la provincia de Anhui, tierra natal del té oolong. Anxi es el mayor productor de té oolong y también es conocida como la tierra natal de muchos de los chinos de ultramar. Hoy día ya no se reza a los dioses para pedir lluvia o un viento favorable, y el arado de madera y las bestias de labranza ya son historia. Los cultivadores de té se han ido adaptando a las necesidades de la sociedad moderna, de manera que el cultivo de té supone siempre la búsqueda de nuevos métodos científicos y la investigación de nuevos productos, dos factores vitales en el desarrollo de las regiones productoras. El uso de técnicas modernas dio un gran impulso a la producción de té. La combinación de la ciencia y la tecnología moderna con la cultura milenaria tradicional hace que las famosas marcas de té sean tan espléndidas. Actualmente, a partir del té verde, té negro, té amarillo, té oolong y té de jazmín, se han producido muchas marcas de té chino conocidas mundialmente. Los cultivadores de té, muy hospitalarios y fieles a la tradición, obsequian a los invitados de los 5 continentes sirviéndoles su mejor té. Se pueden cocinar muchos platos usando té como ingrediente. El té, como producto ecológico, estrecha las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. La elaboración de comidas usando té como ingrediente se fue desarrollando, descubriendo nuevas recetas junto con las tradicionales, y con ellos se enriqueció aún más el contenido de la cultura del té. El té es una planta que ha ido adquiriendo unas connotaciones culturales peculiares a lo largo de su historia. Los niños de las regiones productoras de té viven en este ambiente cultural. Los alumnos de primaria de la comarca Xiping del distrito Anxi asisten a una clase de arte del té. Al margen de sus clases normales, reciben clases sobre la cultura del té, consideradas en China tan importantes.
Al contrario del tabaco, el té es bueno para la salud. Hay que aclarar que el té no es un medicamento, sino una bebida saludable con unas increíbles propiedades para bajar el nivel de los lípidos de la sangre, disminuir la presión arterial y los problemas de diabetes, así como prevenir el cáncer y la caries. Por eso podemos afirmar que tomar té es muy beneficioso para la salud. Todos deberíamos tomar mucho té. Para los chinos, tomar té tiene un doble valor. El primero es para saciar la sed, cubriendo la necesidad del propio organismo, y el segundo es por el placer de saborearlo. Las personas procuran, además de satisfacer las necesidades fisiológicas, obtener un placer mental. De este modo es como se valora el arte de tomar té, esencia del ritual del té. Para el disfrute de esta expresión de arte chino resultan indispensables las siguientes condiciones. En primer lugar, que tanto el té como el agua sean de buena calidad. Los utensilios deben ser elegantes. Una buena técnica de preparación, así como un estilo correcto de saborear el té. Y para terminar, un ambiente tranquilo y agradable. Solo con estas condiciones se puede apreciar verdaderamente el espíritu y la cultura del té, con todo su encanto tradicional. El estilo de saborear té oolong es muy representativo, pues se trata del famoso estilo Kung Fu Cha. El proceso de preparación al estilo Kung Fu Cha se compone de 8 fases, entre las que destacan el denominado baño de la grulla blanca y el dragón entra en palacio. A través de movimientos poéticos y elegantes, utilizando té y agua de primera calidad, se pone de manifiesto el espíritu del arte del té chino, que es una combinación de pureza, elegancia, cortesía y una total armonía. La pureza se refiere al gusto y aroma original del té. La elegancia es el grado sumo de la estética de la persona que está saboreando té, en un ambiente impregnado por el té. La cortesía alude a la sinceridad con la que se ofrece el té a los invitados, así como el respeto a los cultivadores de té. La naturaleza nos proporciona té, pero el té que degustamos es el resultado de la dura labor realizada por los cultivadores.
El proceso completo en la preparación de té describe el sentimiento de estima, el agradecimiento y comprensión hacia la figura del cultivador. En cuanto a la armonía, hace referencia a la conciliación entre el té, las personas y la naturaleza. En el té Tie Kuan Yin, preparado al estilo Konfucha, se aprecian las hojas de color verde oscuro, en forma de perlas, y el agua adopta un color anaranjado. El té tiene un sabor fresco y puro, y un aroma particular parecido al de la flor de la magnolia. Durante la preparación del té Tie Kuan Yin, el aroma del té en la taza lo impregna todo. Las finas técnicas, la tranquilidad y el medio ambiente poético reflejan el espíritu práctico del arte de la cultura del té. Las técnicas tan complicadas del té al estilo Konfucha no se realizan exclusivamente en las casas de té, sino que también tienen lugar en la vida cotidiana del pueblo, y esta cultura poco a poco se ha convertido en un magnífico arte. Oh, de entre las blancas olas del mar surgen bellas muchachas. Las mujeres de las familias de pescadores trabajan tejiendo la red mientras toman té al estilo Konfucha. Bajo este marco costumbrista se puede experimentar la importancia de la cultura del té en la vida del pueblo llano.
Tanto en el campo o la ciudad, como de viaje o durante el tiempo libre, el té resulta siempre una muy buena compañía. Para los chinos, el mejor lugar para tomar té no es en su propia casa, sino en las casas de té. La casa de té tradicional es un lugar donde la gente se reúne espontáneamente sin importar su clase social. Todas las personas son clientes comunes al entrar en la casa de té. Algunos acuden con citas privadas, pero la mayoría se dedica a charlar libremente con el resto. Las casas de té son centro de convivencia social, en donde se conversa libremente y donde acuden muchas personas. En dichos lugares se agrada al cliente no solo por el aroma del té, sino también por el ambiente particular proporcionado por la cultura del té. Además de la casa de té tradicional, las de estilo moderno con un toque elegante siempre resultan atractivas al cliente. Estas personas están tomando té en una casa de té de estilo occidental. Unas muchachas ataviadas con trajes antiguos cantan en voz baja una nostálgica melodía, acompañándose del yen antiguo y del yanqing, instrumentos tradicionales chinos, creando así un ambiente muy especial en el que se combina la cultura china con la cultura occidental. China es un país que posee un amplio territorio rico en recursos naturales. En cada región existe un tipo particular de té y los estilos de tomar té también son muy variados. Las casas de té de la provincia de Sichuan poseen un estilo muy característico. Las sillas de bambú, mesa de madera, las tazas y las pinturas de paisajes de la pared le dan un ambiente muy especial y agradable. Este mozo que aparece en este cuadro nos muestra los usos y costumbres locales. En estas casas de té, los clientes se ofrecen para interpretar fragmentos de la ópera de Sichuan, acompañados de un tambor y el panhu, lo que constituye una cena típica de esta zona. Los diversos centros deportivos de la ciudad también se convierten en lugares apropiados para tomar té, en donde además de hacer deporte con amigos, las personas pueden disfrutar de una taza de té y relajarse. Lo esencial de la cultura del té reside en la cultura popular. Así pues, tanto la gente de zonas rurales como la de las ciudades tienen su punto de vista sobre la cultura del té, y esto es consecuencia del legado histórico. El placer de tomar té también se ve influenciado en cierta manera por los utensilios de té, que surgieron con el descubrimiento del té hace miles de años. Los más apreciados son los de porcelana y cerámica, pues además de tener un diseño clásico y elegante, conservan perfectamente el aroma y sabor original del té. Apreciando los utensilios de té, uno se sumerge en el espíritu cultural y en el arte chino. Algunas de estas piezas de té antiguas forman parte de verdaderas colecciones, debido a su exquisito diseño y calidad del material.
La calidad de los utensilios del té es un reflejo de la formación de los artesanos que los elaboraron, de manera que cuando se degusta té se aprecia al mismo tiempo el utensilio, en que a veces se descubre toda una filosofía de vida de ese artesano. Cada día al atardecer, las personas regresan a casa tras una dura jornada de trabajo. Se reúnen con los amigos y mientras toman té hablan de la vida. La mayoría de las casas de té permanecen abiertas hasta la madrugada y algunas nunca cierran. La cultura del té de China ha sabido adaptarse al ritmo acelerado de la vida moderna, en la que las personas siempre agradecen tomarse un respiro con una buena taza de té. En los últimos años, las tiendas especializadas en té se han convertido en un buen negocio en China. En China hay un dicho que dice que se puede pasar un día sin arroz, pero no un día sin té. Esta es clara evidencia de la aparición de tantas tiendas de té. En las regiones productoras de té, cada año se organizan actividades relacionadas con el té. Por ejemplo, el concurso del Rey del Té, que tiene lugar anualmente, y también ferias a las que acuden atraídos por la curiosidad numerosos comerciantes chinos y extranjeros. Este hombre que aparece es el ganador del concurso del Rey del Té. Esto es una subasta del famoso té. Y esta es una feria regional del té. China ocupa el primer lugar mundial en cuanto a superficie plantada de té, con 1.060.000 hectáreas. En cuanto a producción, ocupa el segundo lugar en el mundo, con una producción anual de 630.000 toneladas de té. Actualmente exporta a más de 100 países, ocupando el tercer puesto mundial. La Feria del Comercio de China, que se celebra todos los años, une estrechamente a China con el resto del mundo, transmitiendo el espíritu de paz y sinceridad de la cultura del té a todos los pueblos del mundo.
historia del té es parte importante de la historia china. El desarrollo de la cultura del té ha ido integrándose en la evolución de la cultura china, penetrando profundamente en la vida cotidiana del pueblo chino. En China, siempre seréis bienvenidos a nuestra mesa para compartir una taza de té, sin importar cuál sea tu origen o el color de tu piel, y aunque incluso no nos hayamos conocido antes. Y es que no hay mejor manera de comenzar una buena amistad. Amigos, esperamos que algún día vengáis a la tierra natal del té para compartir con nosotros de la misma tetera el placer de tomar té. Esta es la mejor señal. OTV, la televisión del futuro hoy.